Somos así y así somos. Una historia. Uno de los pasajes más relevantes de la Guerra del 65 fue el frustrado asalto al Palacio Nacional por el alto costo que tuvo en vidas humanas, lo cual veremos en este 15º capítulo, Francis Camaño, su vida, su tiempo y su historia. Veremos ahora que las conversaciones secretas entre el abogado de Washington, David Fortas, y el profesor Juan Bosch no trataron exclusivamente sobre la fórmula Guzmán, sino que primero se trató de presionar a los constitucionalistas para que aceptaran integrar el gobierno de coalición con miembros de la Junta del general Inbert. Claudio afirma que fue para traer el mensaje de presión que enviaron al país al teniente coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Rafael tuvo dificultad para responder el mensaje, que era más o menos en síntesis lo siguiente: que había una operación que se llamaba Operación Ceniza, que el señor Fortas se la había explicado a Bosch en Puerto Rico. Esto consistía en que si nosotros no entrábamos en lo que era el gobierno de coalición, iban a quemarnos totalmente, iba a bajar la ciudad hecha ceniza, la resistencia nuestra, que ya se estaba dispuesto y armado, y que la única solución, que nosotros no teníamos ninguna, según planteaba Bosch, ninguna posibilidad militar de resistir o combatir contra los norteamericanos que estaban decididos a destruirnos, y que la única solución, la más viable, era rendir las armas, cosa que pedía Inbert desde hacía días, y también lo pedía Martin, y hacer el gobierno de coalición que exigían los norteamericanos, con el gobierno de reconstrucción nacional. Es decir, unir los dos gobiernos, parte nuestra y parte de ellos, en un solo gobierno, para darle entonces una base política y social al gobierno de reconstrucción nacional, que era un gobierno inventado y creado por los Estados Unidos de América. Que entre los detalles que recuerdo era que nosotros debíamos irnos todos a la Catedral de Santo Domingo, porque siendo un edificio de tanta importancia histórica, los norteamericanos no atacarían y destruirían ese edificio, y desde ahí negociaríamos con los Estados Unidos nuestra rendición y nuestra participación en el gobierno de Antonio Inbert Barreras. Camaño explicó que aunque el coronel Fernández Domínguez sabía que eso era una infamia, pero él dijo otra palabra que no recuerdo ahora, lo que proponía Bosch. Antes de esto, Camaño le ordenó a Gautreaux que no quería ninguna comunicación con Juan Bosch, pues si Juan Bosch llamaba de Puerto Rico. Y esta ruptura de comunicación se mantuvo por casi un mes. Por cierto, Peña Gómez fue, como un mes después más o menos, estando en una comida por ahí, que viviendo de Camaño, le dijo: lo llaman de Puerto Rico. Y Camaño se paró y fue y habló con Bosch. O sea, quien volvió a unir la comunicación entre ellos dos fue Peña, casi un mes después. O sea, Camaño estaba tan indignado, y nosotros también, pero él explicó que Fernández Domínguez había aprovechado esa oportunidad de traer ese mensaje para poder integrarse al país y participar en la guerra patria que hacíamos contra los norteamericanos. Esto fue el día 13, no fue otro día el que llegó Fernández Domínguez a Santo Domingo con Herrera Marín. Fernández se integró a nosotros inmediatamente, tomó posesión de su Ministerio del Interior y pasó toda la tarde con Camaño actualizándose en los asuntos de gobierno. Preparó una locución que la quería hacer diferente, pero Camaño le aconsejó que no la hiciera así, sobre su llegada a Santo Domingo. Él estaba muy presionado porque de todo el grupo que conspiró con él, sobre todo sus parientes, sus hermanos, estaban presos, con excepción quizás de Lora Fernández, que era nuestro jefe de Estado Mayor. Casi todos los participantes importantes de lo que fue la conspiración inicial no estaban participando en la guerra porque estaban presos o habían desertado.
y él estaba muy molesto y preocupado con esto. Aclaramos que la llamada Operación Ceniza, según la cual los norteamericanos atacarían con armas pesadas la zona colonial y Ciudad Nueva para vencer a los constitucionalistas, al parecer sí existió. Don Sacha Bollman nos explica que a raíz de la Operación Ceniza, el profesor Juan Bosch lo llamó a Nueva York, donde él estaba impedido de viajar, a Santo Domingo y a Puerto Rico. Bosch le solicitó que a través de alguna de sus relaciones en la Casa Blanca tratara de convencer al presidente Johnson de suspender esa barbaridad. Retornando al teniente coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, casi todos los testimonios que hemos recogido le atribuyen un afán desmesurado por combatir en una guerra cuyo movimiento él había iniciado y de la que tuvo que permanecer al margen debido a su exilio. Aquí nos encontramos con otra contradicción entre nuestros invitados. Muchos aseguran que el asalto al Palacio Nacional fue planeado por Fernández Domínguez y los del 14 de junio, pero Claudio Caamaño sostiene que eso no es verdad, que quien había planeado esa acción, incluso antes de que llegara Fernández Domínguez, fue el comandante Montes Arache, quien como ministro de guerra de los constitucionalistas era el único que tenía autoridad para decidir una operación de semejante envergadura. Escuchemos primero al comandante Montes Arache, quien asegura que él había descartado esa acción debido a lo siguiente. Yo recuerdo que cuando el asalto al Palacio, 2 o 3 días antes, nosotros habíamos iniciado una acción contra el Palacio que si hubiéramos querido, hubiéramos tomado el Palacio 14 hombres en una acción típica de comando, que fue planificada por la Escuela de Comando. Estaba Rafael Tomás. Es decir, aprovechamos la hora del desayuno, le causamos muchísimas bajas, habían 2 tanques en el parqueo, lo inutilizamos y pudimos haber tomado los 14 hombres el Palacio. Después de eso, sucesivamente, se proyecta la toma del Palacio. Hablando con Francisco Alberto Camaño y con él, le digo, ya es una barbaridad, y creo que es una estupidez esto. Porque en primer lugar ya están convencidos de lo que hicimos. Han reforzado la guarnición, las líneas defensivas la han retrocedido a donde el lanzamiento de una granada a mano no llega. Es decir, han tomado las verdaderas medidas de seguridad de la protección de esa sede. Yo no, ¿por qué lo quiere hacer? Le digo, porque el Palacio significa el poder. ¿Y el poder qué? Nosotros tenemos aquí una presidencia, no es lo mismo aquella que esta. Ahí está. Esto era algo que se estaba gestando desde día antes, porque ahí habían unas tropas con algunos tanques y algunos carros de asalto. Y un día, un grupo de combatientes nuestros, sin ninguna orden, los vieron afuera, andaban con mucha confianza, le cayeron a tiro. Y ellos abandonaron incluso los carros de asalto, salieron huyendo y se metieron en Palacio y otros edificios. Entonces se creyó que era fácil, que era relativamente fácil tomar el Palacio. ¿Quiere decir que no fue Fernández Domínguez quien planificó el asalto al Palacio? No, cuando Fernández Domínguez llega al país el día 13, ya había pasado el incidente de guerra que hubo en los jardines del Palacio Nacional. Y eso se estaba manejando y se decía, bueno, es fácil tomarla porque son pocos, pero nunca Camaño le dio importancia a ocupar el Palacio Nacional. Sobre todo porque el corredor de seguridad pasaba por la calle Francia y ellos se abastecían y permitían el paso. O sea, la parte norte del Palacio estaba en manos de los norteamericanos. Ellos permitían perfectamente el paso de abastecimiento, cambio de tropas, etcétera, de las tropas que estaban en el Palacio. Eso ya se estaba manejando aquí. Y cuando Fernández Domínguez llega, tenía mucho interés, mucho deseo de participar en acciones bélicas, puesto que la parte más importante no pudo estar en ella porque estaba fuera, lamentablemente, del país. Y él quería integrarse y parece que en esos momentos, que eran momentos de negociaciones, el único hecho importante de carácter bélico que había, porque siempre teníamos algunos proyectos de algunas acciones militares, era el ataque a Palacio. Entonces, ese ataque a Palacio fue dirigido por el ministro de la Guerra nuestro, por Manuel Ramón Montes Arache. Ese fue el jefe, el que planificó y el que dirigió todo el ataque.
El comandante Montes Arache dice que él había descartado esa acción. Lo que pasa, y quiero que tú tengas esto muy claro, que la victoria tiene 1000 padres. La derrota no tiene ni padre ni madre. Nadie quiere ser el responsable de lo que pasó en el disparate que hubo en la toma de Palacio. Por eso que Montes Arache dice eso ahora. Él fue el que dirigió esto. Él era ese tipo de mayor rango, mucho más conocido, excepto que Camaño era el más conocido de todos los combatientes, y era un combatiente muy distinguido. Entonces, esto se planificó para hacerlo por la tarde, a las 2 de la tarde. Todo fue planificado, lo aprobó Camaño. Camaño aprobó todos estos planes, y fue planificado fundamentalmente por Manuel Ramón Montes Arache, nuestro ministro de la Guerra, Rafael Fernández Domínguez y la dirección del 14 de junio. Pero ahí también participaron gentes del PRD y gentes que no estaban envueltas que no estaban dentro de ningún partido. El comandante Evelio Hernández, quien participaba en la guerra como miembro del 14 de junio, dice que él estuvo presente cuando Juan Miguel Román, dirigente catorcista, habló con Fernández Domínguez en torno al asalto al Palacio Nacional. Una noche, eso de 11 a 11 y media de la noche, entramos al comando en el Conde, el comando militar, o la presidencia que tenía el coronel Camaño. Y en una habitación, recuerdo que conocí esa noche al coronel Fernández Domínguez. Hablábamos, recuerdo que nosotros no teníamos luz, y era con velones, que tenía velones en su habitación. Y nos conocimos. Entonces, él le manifestó a Juan Miguel Román, en presencia mía, que él se sentía mal en nuestra zona, en el sentido de que él no había tenido la oportunidad de participar junto al pueblo en un hecho que trascendiera, porque él quería borrar lo que había sido su padre en contra del pueblo en la época de los 30 años de Trujillo. Juan Miguel Román, que era un hombre de mucha capacidad, de mucho coraje, de mucha valía, le dijo, pero mira, hay una buena oportunidad. Nosotros podríamos planificar la toma del Palacio Nacional, porque a nosotros se nos está desacreditando que solamente tenemos un gobierno de 4 cuadras y que los barcos que tenemos son, los aviones que tenemos son una garza blanca que pasaban a veces por allá. Y no tenían los radios, han sido desacreditados totalmente. Y con esto, él lo planteó de esta forma. Si nosotros tomamos, la fuerza rebelde toman el Palacio Nacional, ante el mundo demostraríamos que hay un gobierno, y podríamos obtener que los gobiernos extranjeros nos reconocieran. Rafael Fafa Taveras, quien junto a Juan Miguel Román era alto comandante del 14 de junio en la guerra, nos explica por qué él no participó en el asalto al Palacio. Este día del Palacio, como éramos 2, Juan Miguel y yo, decidimos que uno debía irse a la zona norte y cruzar el cordón que tenían ya puestos los norteamericanos, porque en la zona norte era evidente que hacía falta alguien con experiencia que pudiera ayudar, por lo menos en el repliegue que se estaba produciendo, a los compañeros. Pero cruzar el cordón era un riesgo, sobre todo para los que ya éramos públicos como conductores del 14 de junio. Pero después de una ardua discusión, incluso tomando en cuenta todas las divergencias internas que habían en esa época, decidimos que Juan Miguel era una persona demasiado visible, alto, elegante, joven, inconfundible, que yo tenía una personalidad más del hombre común, que era más fácil que yo pudiese pasar por el cordón que él, porque evidentemente que Juan Miguel no iba a pasar inadvertido, pero que yo sí podía pasar inadvertido. Y yo recuerdo las dificultades para tomar esa decisión, porque Magali, que comenzábamos a convivir, éramos novios y estábamos en el comando juntos los dos, decía que eso era una maniobra para que me liquidaran a mí por la lucha interna y que yo no debía irme. Y yo, no, Magali, es verdad, yo soy el que puede ir porque a mí es más difícil ubicarme. Entonces me dieron unos masajes en la noche para quitarme los rastros de las marcas de los fusiles que uno cargaban, porque a veces le quitaban las camisas.
y me hice acompañar de Amin Abel y de un ingeniero que después murió, Rodríguez Lozada, y también de Oscar Santana, para poder cruzar hacia la zona norte. También me acompañó Tolingo. Entonces, una delegación que me acompañaba, salimos en la mañana del 19 de abril para la zona norte, que ya venía bajo el acoso de los norteamericanos y de las tropas de Inver, de repliegue y barrida. Cuando regresamos en la tarde del 19, creo que era más o menos las 5 de la tarde, yo a pie me encontré frente al baluarte con Juan Miguel, que en un jeep iba rumbo a la operación del Palacio. Cuando se programó el Palacio y mi salida fue en una discusión conjunta también con los militares, en la que estaba en juego tomar el Palacio por lo representativo que era, tratar de ver si podía resistir un poco en la zona norte y organizar alguna ofensiva en el interior. Y así comenzamos a distribuirnos. Por eso se creía que lo del Palacio era el ambiente más seguro, porque era en la zona, no había que salir de ella. Hubo una valoración muy por debajo de la realidad de lo que eso representaba. Aparentaba que el riesgo era cruzar, lo que yo hacía, el cordón de los norteamericanos para ir a la zona norte y después volver, o mucho más ir al interior. Por eso la operación del Palacio era pública, su organización. Cuando me encontré con Juan Miguel, entonces él me dijo que me ocupara de una cosa insólita. No había nadie en la retaguardia, todos iban rumbo al Palacio. Ilio Capozzi no iba a participar en este ataque. Ilio Capozzi en esos momentos era el jefe de la seguridad del coronel Camaño. Pero por la mañana, yo era el superior inmediato de Ilio Capozzi. Él era un tipo que se regía por normas militares exactas y precisas. Por la mañana él me planteó temprano que estaba muy preocupado. Ese día era el ataque, porque iban a hacer ese ataque, iban muchos de los muchachos. Los muchachos son los miembros del Cuerpo de Hombre Rana, y que él veía que eso era muy peligroso y muy difícil. Que él quería que yo le tramitara al coronel Camaño su deseo de participar en la toma de Palacio. O sea, él no estaba para hacer ningún tipo, nadie que estaba en Camaño, excepto él, fue el único que fue, del grupo que estaba cercano a Camaño. Y entonces, yo se lo planteé a Camaño por la mañana en la habitación, y me dijo, lo vamos a hablar ya en el Copelo cuando salgamos. Como a las 9 de la mañana es que Camaño autoriza la participación, de 9 a 10 de la mañana, la participación de Capozzi, que él me lo recordó de nuevo, que no lo habló directamente con Camaño, sino primero conmigo. Y a las 12 del día que Capozzi se despide de nosotros, recuerdo que dijo que si había un dinerito para tomarse una cerveza, que él era un tipo que no pedía nada. Y yo, ¿para qué son las cervezas? Y dice, para engrasarme, que estoy oxidado, me acuerdo como ahora. Se le consiguieron 20 pesos, que era una cantidad enorme de dinero. Y él salió a las 12, se despidió de nosotros, a tomarse su cerveza, a comer algo para integrarse al grupo que iba a participar esa tarde, entre 2:30 y 3 de la tarde, que iba a participar en la toma en la presunta toma de Palacio. El comandante Evelio Hernández nos dice que el asalto al Palacio Nacional lo planificaron los del 14 de junio, Fernández Domínguez y algunos militares, y no agentes de la CIA como se rumoró después. Fernando Domínguez no llevó al Palacio Nacional un soldado que fuera con él. ¿Usted sabe quién le entregó los hombres a Fernández Domínguez? Este que le está hablando en este micrófono. Le entregó 12 hombres que eran del 14 de junio. Una tarde, eso eran de 6:30 a 6:30 más o menos, en la calle Pina, entre ellos un combatiente jovencito de 20 años, iba para 21, Ramón Tavares, que Way. Y yo recuerdo que cuando él se subió arriba de una mesita y le dijo, yo quiero que se ponga en orden de tamaño, militar de escuela como era él, pero con intervalo cerrado. Los civiles no sabían lo que es intervalo cerrado. Y yo entonces salí al frente y le dije que intervalo cerrado era esto, porque él era un militar académico. Y yo fui quien le entregué del 14 de junio a 12 hombres para que lo acompañaran. Y Juan Miguel Román llevó otras tropas, es decir, la tropa de él. Yo no fui al Palacio, no, a la toma del Palacio, porque Juan Miguel Román confiaba mucho en mi Evelio. Quédate en la zona sur, porque cuando suenen los tiros en el Palacio, estas tropas que están aquí en el hotel en Jaragua, van a tratar de tomarnos a nosotros. Y así fue. Cuando sonaron los tiros ya en la nochecita,
Ellos trataron de avanzar. Yo tiré con la 70, me llevé hasta mata de canas y cosas, y los muchachos tiraron muchos tiros y no avanzaron. Se atrasó mucho la reunión, no sé cuáles dificultades estuvo el grupo. El asunto es que todavía a las 3:30 de la tarde había un grupo que estaba en la parte baja del Copelo adentro, en el cual participaban Monte Arache y Rafael Fernández Domínguez, y otro grupo se estaba reuniendo en el Parque Independencia. Y por algunas razones hubo un oficial que participa en el ataque, que ahora no recuerdo el nombre, que han tomado nota, que le planteó a Monte Arache que ya era muy tarde, ya eran las 3:30, que él entendía que era muy peligroso ir tan tarde porque tenía muy poco tiempo para combatir antes que se hiciera de noche. Pero Monte le dijo que no, que eso no tenía ningún problema, que eso tomaba rapidísimo. Se reunieron en el parque y cuando se va el grupo de Copelo hacia el parque, que hicieron la reunión a la vista de todo el mundo, donde el distintivo era un pañito rojo amarrado en el brazo izquierdo, y esto el enemigo que penetraba y nos veía y entraba y teníamos informantes, vio todo aquel, parecía un carnaval, todo el mundo contento, que iban a atacar a Palacio. Camaño, que estaba un poco tenso, me mandó a llamar y me dijo que fuéramos donde Doña María. Cuando ya se va el grupo, que se despide de él, que se va el grupo dirigido por Monte Arache y Fernández Domínguez, se va hacia el Parque Independencia, a pie. Camaño me manda a buscar y me dice que lleguemos donde Doña María Vidó, Doña María Burgos, perdón, de Vidó. Y salimos hacia allá. Camaño, cuando llegó donde Doña María, me di cuenta que estaba nervioso, hizo algo que nunca hacía, y fue que se fue directamente a la cocina a saludar a Doña María, sin pedir permiso. Que eso él se quedaba en la sala y no pasaba de ahí, o cuando durmió allá pasaba al comedor, si comía allá, pero no hice la cocina. Allá abrazó a Doña María, trajo un cuchillo y se fue a la puerta entre la sala y la habitación segunda que venía, una puerta que estaba en muy buen estado, y comenzó a tirar el cuchillo. Y yo le llamé la atención. Doña María dijo, déjalo, que él está nervioso. Y Camaño estuvo tirando cuchillo a una puerta que era no la principal, sino la segunda, y trayéndole daño a la puerta, sin ninguna consideración por la puerta ni por la casa donde estaba. Doña María se dio cuenta primero que yo, que él estaba muy nervioso. Y esto picaba la puerta y picaba la puerta hasta que comenzamos a oír los tiros en Palacio. Él estaba en ese momento, cuando comenzó el ataque, en la José Reyes, esquina Salomé Ureña, en la sala de Doña María, tirando cuchillo. Entonces inmediatamente dijimos, primo, vámonos. Y nos fuimos otra vez a Palacio. El doctor Rafael Martínez González no participó en la operación de toma del Palacio, pero nos dice que en el edificio del Dragón estaba con un grupo que se reunió expectante a espera del resultado de la acción. Estábamos ahí cuando sonaron unas cuantas ráfagas, 2 o 3 ráfagas de ametralladora, unos cuantos tiros sueltos, y como que se detiene la cosa. Entonces muy rápidamente llega alguien y nos dice que había muerto el coronel Fernández Domínguez y que había muerto Juan Miguel Román. Yo le digo a Manolo, yo no sé nada de milicia, pero ¿cómo puede morir el jefe de una expedición a los 4 primeros tiros? Pues está bien que se muera un cabo, que se muera un raso, que se muera un otro, pero el jefe de la operación no puede haber muerto. Yo voy a averiguar, y bajé. El comandante Montes Arache nos dice que en la operación el coronel Fernández Domínguez actuó de manera temeraria. Bien, había un combatiente que le llamaban el árabe, que era un luchador, quien ya en los inicios del tiroteo viene y me dice, coronel, a mí, han herido al coronel Rafael Tomás. Y yo me acerco a él, y él está en una parte de una acera que es un poco alta, yo estoy en la parte baja, y le digo, Rafael Tomás, usted se herido. Dice, no tiene importancia. Digo, ¿dónde le hirieron? Dice, en el talón, debajo. Digo, retírese, comandante, déjeme decir, es una orden que le doy, retírese. Yo me voy de nuevo a donde está mi gente, porque el fuego es bastante fuerte y era imposible ya penetrar. 5 minutos después
regreso. Y en el mismo sitio que estaba Rafael Tomás Domínguez, que estaba la sangre, él había avanzado más que retroceder. Por eso digo que fue un acto de valor, de temeridad de él. Más que eran unos 3 o 4 metros más adelante, donde él estaba muerto ya, que le habían disparado por la espalda unas tropas norteamericanas que estaban acantonadas y lo tenían bajo control a él. Claudio Camaño explica que cuando se oyeron las ráfagas de ametralladoras, él se fue con el coronel Camaño al edificio Copelo. Presentían que era imposible que los constitucionalistas tomaran el edificio tan rápido, de manera que lo más probable era que lo hubieran rechazado. Entonces, el coronel Camaño lo mandó con otros más para que averiguara lo que había ocurrido. Se acercaron al lugar de los hechos y vieron a los constitucionalistas retirándose. Supieron que a Fernández Domínguez lo habían herido. Regresaron a darle la información al comandante Camaño y poco después llegó Montes Arache, quien amplió los detalles, aunque solo habló de Fernández Domínguez herido, Juan Miguel Román muerto e Ilio Capocci desaparecido. Todo el aparato de inteligencia militar se dedicó ya a principios de la noche a saber dónde estaban el profesor Ilio Capocci y el ministro del Interior, teniente coronel, no, coronel ya era coronel, Rafael Fernández Domínguez. Como a eso de las 8:30 de la noche, yo había hablado con mucha gente y tenía toda la gente hablando con los que participaron en el combate, incluyendo a Montes Arache. Santos Madera, el comandante Papito Madera, es que descubre el mejor dato que hubo sobre Rafael Fernández Domínguez. Él habló con las personas que recogieron, yo había hablado con ellos antes, pero no había conseguido ese dato. Que recogieron a los del 14 de junio y otros heridos, y otros cadáveres también. Y eso unido a algo que me dijo el Quesada, que era uno de los hombres rana, el jefe del grupo que andaba con Montes Arache, y Santiago Hierro, en lugar me ayudaron a determinar dónde estaba posiblemente herido el coronel Fernández Domínguez. De Capocci no habíamos conseguido nada. Entonces, W. Santos Madera, Papito, que era amigo desde muchacho de Rafael Fernández Domínguez, fuimos a hablar entonces otra vez con la gente del 14 de junio y con la persona que recogía hacía las veces de que recogía los heridos y los muertos. Y recuerdo que yo hasta le insulté y le dije, sí, a Fernández lo dejaron, carajo, coño, porque era guardia. Todo eso disparate, le dije, le insulté. Me porté duro con él. Claudio dice que entonces le pidió a Barahona, el chofer del coronel Camaño, que fuera a buscar el carro del propio coronel Camaño, y en él, junto a Papito Madera y el chofer, fue a recoger a Fernández Domínguez, donde se decía podía estar herido. Llegamos al callejón Inver. Nos bajamos ahí, no, sin salir a la 30 de marzo, que sé que estaba batida por un nido de ametralladora que teníamos arriba, en la misma 30 de marzo. Y nos bajamos ahí, alguien a ver el carro de Camaño. Ahí no había nadie de nosotros, nadie. De una casa, de una segunda planta que aún está ahí, en la parte sur de la calle, donde la calle es ancha. Yo paré el carro casi con la cabeza junto a la 30 de marzo. Le dije que se parara ahí. Abrieron, yo dije, ¿quiénes son? Y era un pequeño comando que lo dirigía un ex policía de apellido Camacho, que había sido policía junto conmigo en los Cacos Blancos. Ahí estaba el árabe, el luchador, y habían 4 o 5 personas más. Ellos no tenían ni siquiera un revólver. Este era un pequeño comando, ellos habían separado donde estaban, y habían conseguido una casa y habían metido ahí, y coincidió que estaban ahí. Entonces hablé con ellos, las únicas personas con que hablé eran las 9 y algo, como las 9 de la noche. En esa área todo el mundo estaba trancado, todas las casas apagadas y cerradas. Entonces ellos me dieron información más fidedigna de lo que había pasado y dónde estaban el supuestamente herido, el coronel Fernández Domínguez. Aunque ellos me dijeron ya que ellos creían que estaba muerto. Señala que los informantes le explicaron lo peligroso que iba a ser el rescate de Fernández Domínguez
debido a que el lugar estaba en la mira de varios francotiradores. Claudio dice que con 4 de sus informantes decidió ir a buscar a Fernández Domínguez. Entonces, con ellos, con 4 de ese grupito de 6 o 7 que había, a Papito le dije que no iba conmigo, lo dejé junto al carro, él se molestó, le dije, no, usted se queda aquí. Con 4 de ellos, y yo que tenía un fusil, salimos subiendo el callejón Inver hacia donde estaban los supuestos heridos o cadáveres, que era un poco más arriba, un poquito más arriba, no donde está la tarja, no, la tarja está más de 100 metros arriba, era cerca de la esquina, como 20 o 25 metros más arriba. La casa que le queda al lado al edificio, en la parte norte, por ahí fue que entró Montearache y un grupo. Y estos iban a entrar cuando le tiraron a tiro y los han batido a todos ahí en la calle. Ya una parte había pasado cuando lo sorprendieron y ahí cae Rafael Fernández Domínguez y cae el grupo que cayó junto a él. Cuando vamos subiendo, nos vamos por la acera oeste, cruzamos la calle, ellos iban descalzos y yo iba con zapatos. Entonces ellos me dicen a mí que los zapatos, al pisar las piedrecitas en el silencio, sonaban muy duro, que debía quitarme los zapatos. Yo entendí que era cierto, me quité los zapatos, los dejé en un rinconcito de una casa, una pequeña galería, y seguí con ellos hacia arriba. Cruzamos bien la calle Manuel María Castillo y encontramos los cadáveres. Eran cadáveres todos. Habían 4 cadáveres en la calle, por lo menos que contactamos nosotros. Entonces, con la mano al oscuro, pasándole la mano por el uniforme y por la cara, determiné que ese era Rafael Fernández Domínguez. Era un cadáver, estaba muerto, aunque estaba tibio el cadáver todavía. La calle estaba caliente también, o sea, la calle había dado mucho sol en el día y estaba caliente. Entonces pensamos llevarnos todos los cadáveres uno a uno, pero cuando el que presumíamos que era Rafael Fernández Domínguez, lo levantamos, se le cayó un cargador vacío, que lo tenía en su cartuchera. Pero levantaron, Fernando Domínguez no es que era un hombre muy corpulento, pero pesaba, tenía buen peso para 4 hombres llevarlo. Porque yo no levanté el cadáver, yo tenía el fusil solamente de protección. Alguien pateó el que se había caído, que sonó, el caído sonó durísimo en ese silencio de esa calle. Le dio y rodó aquella cosa. Instantáneamente no hicieron fuego. Desde la parte alta de la 30 de marzo, poco más abajo de la México. Entonces, el cadáver lo trajimos rápidamente hasta una casa de esquina que hay ahí, ya en la parte sur de la Félix María Castillo. Pero yo no crucé, porque yo le caí a tiro a lo que nos estaban tirando. Y me quedé ahí solo. Entonces comenzaron a batir la calle desde del área de Palacio. El fuego era cruzado. Y lo único que hice fue que pasé corriendo la calle, me junté con ellos, que tenían el cadáver en la acera, y bajamos lo más rápido posible, con la balacera detrás de nosotros, la de la 30 de marzo, no hubo herido entre nosotros. Y llegamos al carro, que estaba en el callejón Inver. Entonces, cuando metimos el cadáver en el carro, con la luz del carro, fue que realmente identificamos que era efectivamente Rafael Fernández Domínguez. Desistieron de volver a recoger los otros cadáveres y sin recuperar los zapatos de Claudio, se llevaron el cadáver de Fernández Domínguez al Hotel Jackson Inn de la calle El Conde. Nota al margen. Claudio Camaño nos mostró los lugares donde fueron rescatados los cadáveres de Fernández Domínguez e Ilio Capocci. En este ruidoso lugar de la calle 30 de marzo dice que encontró a Fernández Domínguez. Aunque existe una tarja que recuerda la caída de Fernández Domínguez, la ubicaron a muchos metros de aquí. Es decir, el lugar no tiene ningún señalamiento en particular y pudimos observar que está bastante distante del palacio, por lo que se puede deducir que la línea defensiva de la Casa de Gobierno abarcaba una área muy extensa. Lo que usted debe recordar en Nota al Margen. Proseguimos con el lamentable suceso del frustrado asalto al Palacio Nacional. El doctor Martínez González
dice que cuando salió a la calle El Conde a averiguar si era cierto lo de la muerte de Fernández Domínguez, vio un carro que se acercaba al edificio del Hotel Jackson Inn. Frente a mí, venía manejando un militar, entonces detrás, Rafaelito, era Claudio Camaño. Claudio, ¿qué pasa? Mira, me han dicho que sé yo qué. Y me voy acercando a él. Y entonces digo, ¿verdad que no? Es verdad que eso es incierto que haya muerto Fernández Domínguez. Entonces me dijo, míralo aquí. Él tenía la cabeza de Fernández Domínguez recostada así en sus piernas. Yo metí la cara. Entonces él me dijo, avísale a Francis de inmediato. Yo lo voy a llevar al Copelo. Entonces yo le subí corriendo. Francis se quiso poner loco. Bajó, dio órdenes de que habilitaran el edificio Copelo para que se velara ahí, ¿verdad? Él quería, parece entrañablemente, él quería mucho a Fernández Domínguez. Ellos se apreciaban mutuamente. Según Claudio, a Fernández Domínguez lo subieron a su habitación del Jackson Inn, lo vistieron con ropas limpias y luego lo llevaron al edificio Copelo. Mira si fue impresionante aquello, que Lora Fernández no lo vio, no estaba en el Jackson Inn, y él lo vio cuando lo teníamos en la tercera planta, puesto en una colchonetita en el suelo. Él vino a ver a su primo, su hermano de crianza. Y Lora se puso la mano así, las dos manos en la cabeza, y comenzó a dar saltos, que hubo que agarrar a Lora. Aquello fue aplastante para todo el grupo que estábamos ahí. Y a mí hasta me molestó, porque nos dejaron a Papito, a mí, a uno más, solo, con todo el meneo del cadáver, prepararlo. Yo recuerdo que yo mandé a buscar la caja, una caja corriente a Blandino, que quedaba cerca. El Blandino de ahí de la no me acuerdo la calle ahora, Polvorín con algo. Y Blandino nos mandó a decir que había despachado muchas cajas, que no, que iba a despachar ninguna caja. Con la persona que mandé, un militar. Entonces yo me molesté mucho y yo mismo fui a Blandino, me fui descalzo, yo no tenía zapatos todavía, y lleno de sangre. Y llamé al personaje, era un señor gordo, de apellido Blandino, joven, 35 años, medio calvo. Y él vino con un foco y salió. Entonces, detrás de mí se habían venido 2 o 3 de mis compañeros. Y dije, no, yo voy solo, pero se vinieron detrás de mí. Entonces le toqué duro a la puerta, él la abrió. Y yo le dije, le hablé fuerte, que por qué no había mandado a la caja. Primero yo mandaba una caja allá donde Blandino. Y entonces él medio se excusó. Entonces yo digo, vamos, enséñeme las cajas que hay aquí. Y como una maldad a él, a Blandino, a ese señor, no por otra cosa, la caja más grande que había. Dije, esa es la caja que yo quiero. Entonces me dijo, no tenía cómo mandarme. Yo no, yo la quiero ahora mismo. Busque una camioneta, busque lo que sea. Entonces la gente que había venido detrás de mí, yo no la había visto. No, nosotros la llevamos, comandante. Entonces nos llevamos la caja. Una caja que pesaba muchísimo, enorme. Es decir, esta caja tan grande fue no porque se trataba de Rafael Fernández Domínguez. No. Fue como una forma de yo hacerle algo a Blandino. El doctor Marcelino Vélez Santana nos refiere que como médico, a él le tocó recibir el cadáver del coronel Fernández Domínguez. Yo no lo conocía personalmente. Mi primer contacto con él fue precisamente en la mañana del día en que murió. Tenía una gripe muy mala y me hizo una consulta como médico. Por cierto que en ese momento ellos estaban planeando el ataque al palacio y hablaban medio en clave, aunque yo era del gobierno, era cosa militar, que si ellos hubieran sabido, pues, por uno de los sitios por donde ellos intentaron penetrar fue precisamente por mi hogar, y yo le hubiera dado la topografía, la disposición, y quizás alguno de ellos no hubiera muerto, no hubiese muerto. Fernández Domínguez cayó exactamente en uno de esos dispositivos de toma de agua para fuego.
que quedaba en la acera de la casa mía. Cuando llegó el cadáver, tenía el cráneo destruido. Le habían hecho blanco, un blanco completamente limpio, desde los altos de la Caribia, que no había ninguna interferencia de edificio. En ese momento, como se había dicho que se iban a infiltrar las tropas del gobierno de reconstrucción, había un estado de aprehensión y se escapó un disparo. Se armó un tiroteo dentro de la oficina del Palacio de Gobierno. Y Héctor Aristi, que yo pude comprobar era una persona muy valiente, fue bajando piso por piso y a cada persona que encontraba le preguntaba: ¿qué le disparas? Detén esos disparos, y así detuvo aquella acción. Fafa Taveras nos explica que en el Comando Central del 14 de junio, las noticias de lo que había pasado en el asalto al Palacio Nacional llegaron como por cuentagotas. Cuando yo llego al Comando Central, no hay nadie en el Comando Central. Y entonces él manda, inmediatamente estoy ahí, tratando de ver cómo lográbamos improvisar a algunos combatientes en los puestos principales que daban a la calle Pasteur, que era donde estaba el cordón, porque si ese día los norteamericanos saben que no había nadie absolutamente organizado en esos alrededores, hubiese sido un paseo entrar a la zona. Y cuando yo vengo y descubro eso, entonces lo que trato de improvisar hasta las mujeres que quedaban ahí y algunos combatientes que estaban desarmados, para que fuesen siquiera a hacer actos de presencia en algunas de las zonas próximas donde normalmente había vigilantes, para tratar de que no se descubriera que no teníamos ese día retaguardia. Estando ahí, ellos mandaron a buscar unas bazucas y unos obuses. Una parte de ellos se lo envío con un combatiente, creo que era del interior, y sigo tratando de organizar ese intento de retaguardia que parecía imprescindible ese día. Cuando comenzó la noche, la primera información que recibimos entonces fue la de que Amaury había sido herido, porque fue en la calle cruzándolo, y que lo estaban replegando. Después llegó la información más desgraciada de que había muerto, creo que era apellido Tavares, un muchacho de Santiago, y luego Tavares era, José Tavares creo que llamaba. Después la información de la herida de Euclides junto con la de Euclides Morillo, que también fue herido en Palacio. Y luego la información ya más clara y convincente de que Juan Miguel y el coronel Fernández Domínguez habían caído uno sobre el otro, muertos, mientras salían de una casa donde estaban, cruzados por fuego de las tropas de ocupación. Y fue la noche más triste de la guerra y la de mayor confusión y desaliento, la más amarga. Porque además de que Fernández Domínguez era reconocido ya como el ideólogo y tenía un gran respeto, pero él había recién regresado, Juan Miguel era también, venía de la guerrilla, una persona muy apuesta y era muy simpático y muy cordial. Tenía una gran calidad humana y por eso él tenía, yo creo que mucha simpatía desde el punto de vista personal, como lo que era un individuo muy afable. Y además junto al hecho de que compartía la responsabilidad militar. Y también todos los compañeros que habían militado con él en su tendencia eran seguidores ardorosos de él. Y su trato había hecho una relación fácil con toda la gente nuestra. Lo mismo que había estado ocurriendo de mi parte con los que eran de la tendencia de Fidelio y de él, que se estaba construyendo una nueva unidad y una nueva relación en función de la identidad que se mostraba y de las relaciones que se establecían al calor de una lucha donde lo que importaba para la mayoría era si dábamos o no para lo que teníamos que hacer. Y eso creaba de verdad una nueva base y estaba forjándose una nueva relación. Entonces,
Fue por eso la muerte de ellos un acontecimiento que desplomó esa noche, en tal forma que yo tuve que tomar una decisión, ya siendo el único responsable militar, por la seguridad. Primero, que no fueran al lugar donde estaba velándolo los combatientes, que cada quien estuviese en su propio puesto de lucha, declarar un estado de emergencia interior, y que al día siguiente, a pesar del interés de todo el mundo, fuera una delegación a su entierro y no todo el mundo. Mientras se efectuaban los velatorios de Fernández Domínguez y Juan Miguel Román, Claudio nos dice que él continuaba las investigaciones para dar con el paradero de Ilio Capocci. Pero por la mañana, temprano, amaneció lloviendo mucho ese día, mucha lluvia. Un íntimo amigo de Capocci, con un nombre rarísimo, él está vivo todavía, tendría que haber tenido su nombre en una tarjeta para poderlo deletrear, que fue compañero de Capocci cuando era legionario, que tiene una farmacia frente al cementerio, en la avenida Independencia, frente al cementerio, la única farmacia que hay ahí. Este señor, yo me lo encuentro, que anda detrás de Capocci, igual que nosotros, que ellos eran íntimos amigos. Y él fue que acertó dónde estaba Capocci. Cuando él fue a enseñarme dónde estaba Capocci, estoy amaneciendo bajo lluvia, era al final de la calle Julio Verne, en la casa que está en la esquina, ahí en el jardín de esa casa estaba Capocci. Yo no podía verlo porque había unas matas, Capocci estaba vestido de camuflaje, y desde Palacio disparaban a todo el que se acercaba por ahí. Entonces decimos, ¿cómo lo sacamos de ahí? Y bajo la lluvia. Entonces, él tuvo la idea, no fui yo, de ir a hablar con las monjitas del padre Villini para que las monjitas vinieran a recoger, ayudarle con la ambulancia, y monjas no le iban a disparar y estas cosas. Porque por el pleito de la noche anterior, la gente y el triunfo que ya habían tenido, estaban muy agresivos los de Palacio. Entonces, este señor se fue a buscar las monjitas y yo me fui al Yasonier y le planteé a mi primo César y a otros más. El cadáver de Capocci ya se identificó, ya se ubicó, yo no lo he visto, es un cadáver. Era uno que estaba muerto, porque él llegó a tocarlo antes de que le cayeran a tiro, el amigo de él. Y lo van a buscar, supongo que la ambulancia del padre Villini con las monjitas. Cuando él aparezca, ustedes me llaman inmediatamente. Entonces me quité la ropa y me acosté un rato. Las monjitas fueron, aquel fue un reportaje, yo tengo todo un testimonio de las monjas sobre ese caso, de una de ellas, en que aquello fue dramatísimo. La guardia le pidió a una de las monjas que se pusiera con los brazos en cruz, porque ya no pudieron sacarlo. Y como él tenía granada y tenía su fusil, todo su armamento ahí, él estaba, te voy a enseñar el sitio, ahora es bueno que lo filme, la casa donde estaba. No pudieron las monjitas moverlo, y el chofer de la ambulancia. Entonces le pidieron a un guardia que estaba de aquel lado, que las ayudara. Nosotros estábamos en la esquina de más abajo, digo, yo no estaba, la gente nuestra. Entonces el guardia, como una garantía de que no le íbamos a disparar, eso era calle de nadie, se quitó la ropa, se quitó la camisa y vino en camiseta y ayudó a la superiora, a Sol María Lechuga, que es una de las monjas, y al chofer. Pero él exigió que Sol María Lechuga se quedara en cruz el guardia. Y el guardia ayudó entre la superiora, el chofer y la monja y el guardia. Trajeron a Capocci. Él dijo que tenía que llevarse las armas de Capocci y se la llevó, según narraron. Y él fue el que recogió las armas de Capocci, ese guardia. Se llevó el fusil, por eso Capocci apareció con su reloj. Se llevó el fusil y se llevó el Rich, que era un fusil de Camaño, el que él tenía. Y ellos entraron en que sí, que lo hiciera así, que lo que querían era el cadáver, llevárselo. Esto, llamaron a las monjas, eso fue por la mañana, temprano, y llamaron a las monjas, que en la noticia de la noche en Nueva York, la congregación de ella la llamó de Nueva York, son las monjas mercenarias, que le estaban pasando a las 8 de la noche en los Estados Unidos. Es decir, que había camarógrafos norteamericanos en Palacio que filmaron eso de Palacio con telefoto y mandaron ese material a Estados Unidos y se vio en la televisión la noticia de la noche, temprano. Nota al margen. Cuando finalmente el cadáver de Ilio Capocci fue llevado al hospital Padre Villini, estaba en estado de descomposición, por lo que fue preciso enterrarlo rápidamente, sin mucha ceremonia.
Fue sepultado en el cementerio de la Avenida Independencia. Solo unos pocos pudieron acompañar el féretro bajo la lluvia. Lo que usted debe recordar en Nota al Margen. El coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, como líder indiscutible de la revolución constitucionalista, era el responsable de las decisiones de una estructura política que integraron varias agrupaciones revolucionarias y gente del pueblo que no pertenecían a ningún partido. Tras el liderazgo de Caamaño, existían sin embargo muchos otros líderes, cientos de líderes, tal vez miles de líderes, quienes de manera espontánea crearon las estructuras paramilitares que se conocieron como comandos. Los comandos, aunque fueron creados por civiles, luchaban al lado de las fuerzas regulares de los militares constitucionalistas. Su estructura fue el factor más sorprendente en una revolución que en sus comienzos se caracterizó por el caos y el desorden. En pocos días, sin que se sepa con certeza cómo y cuándo, gente del pueblo se agrupó en las pequeñas estructuras llamadas comandos. Lorenzo Ascensión Silverio nos da su versión de cómo surgió el nombre de comandos. Dice que la tarde del 26 de abril, la moral estaba muy baja entre los constitucionalistas, quienes observaban las dificultades para retornar al profesor Bosch a la presidencia. Hernando Ramírez propuso salir a dar una vuelta por la ciudad con un grupo de oficiales constitucionalistas, entre los que estaban Héctor Lachapelle Díaz y él, Ascensión Silverio. Entonces, cuando salimos, encontramos algunos grupos que estaban con armas, pero muy rezagados, y comienza la consigna por boca del coronel Lachapelle: vive el pueblo y el comando rebelde. El comando rebelde se refería a que el coronel Hernando Ramírez con su grupo era el comando, vive el pueblo y el comando rebelde. Nosotros nos identificamos como el comando rebelde. Entonces, cuando comenzó la consigna en la calle Velero, había un grupo y salió, dijo: aquí hay un comando. Y comenzaron la cadena: comando, comando, comando. Y de ahí es que sale el nombre de comando realmente. Es de señalar, empero, que varios de los que han estudiado la revolución constitucionalista le atribuyen la invención del nombre de comando a los dirigentes del Partido Socialista Popular, hoy Partido Comunista Dominicano, debido a que en el primer manifiesto de la revolución que estos elaboraron el 28 de abril, ya aparece el nombre de Alto Comando Constitucionalista. Narciso Isa Conde nos dice: lo predominante era el comando de barrio. Algunos tomaron nombres que no se sabe de dónde vinieron, B3 por ejemplo. ¿De dónde vino esto? No, pero también se conocía Cucaracha 20. Y así otro se decía, bueno, el comando de San Lázaro, ya era específicamente porque estaba en la iglesia de San Lázaro, en el barrio de San Lázaro, el comando de San Miguel, el comando Poasi, porque estaba en el sindicato Poasi, lo formaban en su mayoría portuarios. También revolucionarios del interior, de provincia, que vinieron a la capital, formaron y se formó el comando Puerto Plata, por ejemplo, para mencionar algunos. El comando San Carlos, ese estaba frente a frente al parque de San Carlos. El de los haitianos, por la presencia de los haitianos. Entonces, las denominaciones venían tanto por la ubicación, en términos geográficos, en la ciudad, en barrial, como por la composición de sus miembros, algunos que venían del interior, entonces se le ponía el nombre de los pueblos, o por nombres un poco militares. Algunos, por ejemplo, uno se llamó Avanzada A, que estaba muy próximo a la Pasteur. Lo de Avanzada era por la proximidad a la línea de demarcación donde estaban los norteamericanos. Propiamente dicho, creo que surge, nadie se debe atribuir esa denominación, sino que surgió como algo que quizá algunos militares hablaron: formemos un comando, constituyamos un comando, y de eso se fue reproduciendo la idea del comando. Según señala el padre José A. Moreno en su estudio sociológico, los jefes de cada comando surgieron tan espontáneamente como fue la estructura política.
Un grupo de 10 o 15 hombres cooperaban en el ataque a un objetivo. Establecían su propia unidad de defensa o ayudaban en encontrar un lugar seguro para pasar la noche. Aquel miembro del grupo que sugería mejores soluciones aceptadas por el grupo generalmente era elegido como jefe o comandante. También se elegían los comandantes entre los que entendían más de milicia o porque era más valiente ante las situaciones de la guerra. El comandante representaba a su grupo ante otras organizaciones y era asesor militar de su gente. Al comienzo, cada comando decidía por su cuenta lo que iba a hacer, pero luego todos pasaron a ser coordinados por el Estado Mayor del coronel Camaño, que era el que les comunicaba los objetivos políticos. Según el padre Moreno, aunque el liderazgo en cada comando era más bien autoritario, se mantenían algunos aspectos de organización democrática. A todos los miembros del grupo se les suponían los mismos derechos y algunos problemas eran discutidos en reuniones generales donde las decisiones se alcanzaban por votaciones. Nota al margen. A pesar de que el liderazgo en tiempo de guerra por lo general es autoritario, en la revolución constitucionalista este tuvo un carácter más bien democrático. Aunque el poder emanaba del grupo que encabezaba el coronel Camaño, el líder y los que le rodeaban no solo discutían las decisiones con las distintas fuerzas políticas que participaban en el conflicto, sino que también Camaño y sus ministros adoptaron la costumbre de salir a la calle a explicarle directamente a la gente lo que estaba sucediendo y a qué nivel estaban negociando. Como la población civil era un pilar importante para los combates en el frente de batalla, era importante mantenerla informada. Varios de los ministros que participan en esta serie nos dicen que parte de sus tareas cotidianas era salir a la calle a explicarle a los transeúntes sobre las decisiones que tomaba el gobierno. Aparte de su estructura democrática, la revolución constitucionalista tuvo la particularidad de ser un multiplicador de líderes, los cuales mostraron habilidades para afrontar los intricados problemas que se presentaron a lo largo del proceso. Lo que usted debe recordar en Nota al Margen. Luego del asalto al Palacio Nacional ocurrido el 19 de mayo, no sería hasta mediados de junio cuando graves sucesos volverán a ocurrir en la zona constitucionalista. Pasamos al capítulo siguiente. El otro hombre a su hermano. Somos así somos.